¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y este es un episodio en el cual de verdad me siento muy contento porque tengo a Sergio Cerricho, a quien conocí hace muchos años, periodista argentino que también estuvo en la capital de los Estados Unidos y que conoce a este país. Y Sergio, de verdad me da mucho gusto volver a platicar contigo, aunque ahora las circunstancias pues son distintas. Estás en Argentina, tu país, y justamente quisiéramos que nos cuentes qué está pasando con el presidente de tu nación, Javier Milei, y este escándalo de CryptoGate, como le están llamando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Un gusto para mí también charlar contigo después de tanto tiempo, haber restablecido la comunicación. Bueno, y este CryptoGate o LibraGate o MemeGate, distintas denominaciones que tiene, básicamente es la primera gran crisis política que tiene el gobierno de Javier Milei, y es una crisis política que la generó el propio presidente y su entorno más cercano, porque a diferencia de otras situaciones en las que confrontó con diferentes sectores, en general confronta mucho el presidente con la oposición, esta no tiene a quién echarle la culpa. Es todo en el entorno más cercano de él, la hermana, que es la secretaria general de la presidencia, el vocero, que es un íntimo, una persona muy cercana a él, que se llama Manuel Adorni, el principal asesor que tiene, que no tiene cargo en el gobierno, pero está contratado como asesor, que se llama Santiago Caputo. Incluso hay un asesor de la Comisión Nacional de Valores que se llama Sergio Morales, que está cercano a la hermana del presidente, a Karina Milei. Así que es una crisis autoinfligida que se provocó. Mi lectura de esto es... Milei construyó una personalidad, llegó a la presidencia, primero, digamos, se hizo famoso a través de los medios, hablando en los programas de opinión, digamos, en los de panelistas, se le dice acá, no sé cómo se le dice en México. También panelistas. Panelistas, se hizo como una especie de panelista habitual de programas de televisión, de debate, porque medía mucho, porque habla a los gritos, es agresivo, digamos, y medía, la gente lo seguía mucho, y esa personalidad la sigue teniendo en este caso. Y sus fanáticos, y él mismo se presentaba en la campaña como un león, digamos, que viene a despertar otros leones, una cosa así, y incluso es parte en sus discursos. Bueno, lo que demostró este episodio es que el león está desnudo. El león está desnudo porque él se presentaba como un experto no solo en economía, sino en tecnología, en crecimiento económico, en las nuevas tecnologías. Él trabajó e incluso hizo ya asesoramiento en otras circunstancias hace varios años, en 2021, de una criptomoneda que también falló, que se llama CoinEx. Y este caso lo deja muy, muy expuesto porque ya, como te decía al principio, no tiene a quién echarle la culpa. Sí, sí. Ya dijo que pero ahora, Sergio, hay gente que perdió mucho dinero.
hay gente que perdió mucho dinero, hay una causa judicial ya abierta en Argentina, hay más de 100 denuncias judiciales a raíz de este caso. Ya hay un fiscal y una jueza ya sorteados, digamos, que tienen a su cargo la investigación, y hay incluso un intento de una comisión investigadora del Congreso que hoy se votó en el Senado y no llegó a los 2/3, por lo tanto sigue ahí en la posibilidad de una comisión investigadora. Lo que sí se desestimó es la posibilidad de un juicio político que había presentado la oposición más confrontativa, que es el kirchnerismo, básicamente, porque los sectores medios, digamos, los sectores políticos que acompañan al presidente en lo que llaman sector dialoguista, que los maltrata, pero igual tratan de acompañarlo, no se plegaron a esa iniciativa de juicio político, pero además de eso, entonces te digo, una investigación judicial, un intento de crear una comisión investigadora en el Congreso que hoy día en el Senado no prosperó, pero puede prosperar más adelante, y hay ya también 2 denuncias en Estados Unidos. La posibilidad de una acción de clase iniciada por un estudio que se llama Burwick, que es especializado en estos temas de criptomonedas y el mundo digital, pero hay como todavía muchas precisiones o imprecisiones que aclarar acerca de exactamente qué pasó. Porque este tema, Jesús, el tema de las criptomonedas, viste que es una especie de arcano, de términos, denominaciones que la gente común no conoce, incluso muchas veces nosotros nos ponemos a estudiar cómo es esto y siempre van apareciendo cosas nuevas. Pero lo claro es... ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Que esto fue lo que llaman un meme y terminó siendo una estafa. La particularidad meme coins o shit coins le llaman algunos, ha habido muchas, hay muchísimas en el mundo digital. La particularidad de este caso es que fue promocionada, él lo dice difundido, pero fue promocionada por un jefe de Estado, presidente, sí, de la nación, que puso los contactos en sus propias redes sociales, puso los contactos y lo consideró que era una iniciativa muy loable, muy buena para financiar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendimientos en la Argentina. Y por otro lado, cuando lo entrevistan, esto ocurrió antenoche, cuando lo entrevistan para defenderse, digamos, él elige como entrevistador a un periodista muy cercano a él, digamos. Viste que esto es un problema en general de los presidentes que tratan de tener siempre hablar con los más cercanos y no con aquellos que pueden ser más críticos o más punzantes. Él ahí dice, en esa entrevista, dice una cosa muy contradictoria. Dice que él lo difundió, dice, yo no lo promocioné, lo difundí. Bueno, es más o menos lo mismo para el caso, pero... Sí. Dice, lo difundí, porque pensé que era una cosa buena, una iniciativa buena para financiar emprendimientos de la Argentina, para que la Argentina progrese tecnológicamente y se financien emprendimientos y la Argentina crezca, etc. Y por otro lado, cuando empiezan a hablar de la gente que perdió dinero, que perdió mucho dinero, no se sabe exactamente cuándo, pero son esa gente que perdió dinero. Él dice, bueno, los que estaban en esto, primero no son gente común, porque para participar en esto hay que tener unos conocimientos muy específicos, hay que tener una cuenta, digamos, saber manejar ciertos protocolos. Por lo tanto, los que perdieron sabían a qué se atenían, porque esto, dice, eso es como un casino, y bueno, a veces la bala, o como la ruleta rusa, y a veces la bala puede salir. Entonces, es contradictorio, porque si vos pensás que algo es bueno para financiar el crecimiento de un país, no pensás que es un casino. Entonces, una cosa o la otra. Sí. Ahora, Sergio, sí, con todo esto y los claroscuros judiciales que hay, ¿tú crees que vaya a haber alguna consecuencia jurídica en contra del presidente de Argentina?
Bueno, eso es lo que te decía, es muy temprano para ver exactamente para dónde, cuán activa, cuán punzante será la investigación judicial. La jueza que salió sorteada es una jueza, María Romilda Servini de Cubría, una jueza muy, muy, muy grande, tiene 84 años, no tiene ya nada que perder, así que es como un tiro al aire, puede salir cualquier cosa de esa jueza. Y el Eduardo Tayano, el fiscal que salió sorteado, es un fiscal que tiene buena fama. Digamos, hay fiscales que no tienen buena fama. Este es un fiscal considerado honesto, considerado recto, digamos, que puede llevar adelante una investigación. Pero bueno, va a haber mucha presión, obviamente, sobre el caso. Y fíjate vos, Jesús, hay dos posibilidades extremas en esta historia respecto de Milei. Una es que él actuó de buena fe, digamos, que actuó de buena fe en el sentido de que, bueno, esto es bueno para el país, para financiar a las pymes, la tecnología, el crecimiento de la economía, etc. Y la otra es, participó activamente a sabiendas en un esquema de corrupción, de estafa. La menos mala de esas alternativas es que no lo hizo a sabiendas, digamos, que lo hizo sin saber de que estaba participando en un fraude. Pero esa, la mejor, la menos mala, demostraría que el especialista en economía, que incluso en un discurso en Praga hace unos meses se autopostuló para ser Premio Nobel de Economía, saldría reprobado. En principio, el león está desnudo, digamos, no es tan bueno, no es tan sabio como dice ser. Sí, Por lo tanto, es un problema ahí de reputación. Y la otra es, bueno, la otra ni hablar. La otra además no sería que es corrupto, la otra es que sería corrupto y tonto a la vez, porque esto lo dejaría muy en evidencia. Yo personalmente me inclino por la primera, pero igualmente la gente que participó en esto, que se acercó a su círculo más cercano y le vendió esto, ahí sí claramente hay negociados, hay algo muy extraño. Y además, antenoche, una periodista conocida en Argentina, se llama Cristina Pérez, de televisión, que está en un canal, además un canal de cable muy cercano, que trata de, digamos, de defender, ver positivamente a la gestión del actual gobierno. Lo dijo en un pase de programa, dijo, ha habido gente que está pidiendo dinero, gente del entorno del presidente que está cercana al presidente, que está pidiendo dinero para que el presidente les conceda entrevistas a ciertas personas. Pero esa periodista, Jesús, es la esposa, es la pareja del ministro de Defensa. ¡Wow! Ahora, Sergio, pues se está convirtiendo en el hazmerreír de América Latina y de otros países, el presidente de Argentina. Y por este escándalo, digo, lo acabas de decir muy bien, ¿no? El que se proclamaba incluso a ser candidato al Premio Nobel de Economía, que sale reprobado, que resultó ser un tonto, me parece que se está convirtiendo en burla, como ocurrió hace muchos años en tu país. ¿Te acuerdas con las relaciones carnales que había entre Argentina y Estados Unidos con Carlos Saúl Menem? Bueno, y Menem, vos estabas en ese momento en Washington, Jesús, en el año 98, en la asamblea del Fondo y el Fondo Monetario Banco Mundial, la asamblea anual, digamos, la que se hace ahí por octubre normalmente, ¿te acordás que era estaba la crisis del sudeste asiático, después tuvo la crisis rusa, después se extendió a Brasil, etcétera? Y lo invitaron especialmente a Menem para mostrarlo como un caso exitoso. Y Menem, yo recuerdo en esa participación que estaba Clinton, estaba Cantezú, estaba Wolfenson, el presidente del Banco Mundial, y en un discurso él le dice a Japón, a los japoneses, le dice, ¿por qué no nos copian a nosotros los argentinos? Hasta es proclamado como un caso exitoso internacional. Ahora la cosa de Milei viene más, no tanto por la relación que pueda tener con el fondo, que está en una negociación ahí que no termina de aclararse si va a salir o no va a salir, sino por la relación muy, muy estrecha que tiene con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump,
y también con Elon Musk, que es está a cargo de la Oficina de Eficiencia Gubernamental. Hoy precisamente Milei está visitando Washington, está entrevistándose con Elon Musk, entrevistándose con la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva. Mañana va a dar un discurso en el BID, sin presencia de prensa, cosa rara, y va a tener también una entrevista con el presidente del Banco Mundial. Y el sábado participa, porque es parte de eso, en un evento del PAC, del Political Action Committee de conservador, que es la internacional conservadora que encabeza Trump. Pero fíjate vos que en este caso está en duda, no que vaya a verlo a Trump, lo va a ver por lo menos en ese evento, pero Trump aparentemente no lo recibiría en la Casa Blanca, que era la expectativa que tenía para este viaje el presidente Milei. Lo que sí es más probable es que se acelere la cosa de tener un acuerdo con el fondo, porque Argentina, el gobierno argentino necesita un poquito bastante en realidad, de apoyo en términos de reservas internacionales para mostrar que tiene reservas para despejar dudas en cuanto a los vencimientos de deuda de julio próximo, de los años próximos. Así que eso es lo que está en juego hoy. De todos modos, y te aclaro algo, si no me querés preguntar algo en el medio, porque por ahí estoy hablando demasiado. Te quería preguntar, Sergio, sobre todo, aunque sé que es complicado que alguien, periodista, nos pueda decir, pero en torno a todo lo que está ocurriendo con el presidente de tu país, sí. ¿Los argentinos están contentos con Milei? Mira, las encuestas le dan relativamente bien, le dan 50-50 más o menos, 50 a favor, 50 en contra. Que para un presidente de la Argentina a un año y pico un poco más de un año de gestión, ese es un buen dato. Normalmente al año ya están contra la cuerda los presidentes o las presidentes. Así que de ese lado está pareja la cosa. En la calle, con la gente con la que yo hablo, hay gente que lo defiende, hay gente que lo condena, pero eso no cambió mucho respecto de la situación anterior a este escándalo. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Es que Milei recibió al país en tan pero tan mala situación, y después de un gobierno tan pero tan pésimo como fue el previo, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que tiene como una especie de tolerancia, de carta blanca, y porque en el primer año, el año 2024, que fue de un ajuste económico muy, muy fuerte, de recesión del 3% del PBI aproximadamente de caída, pero la inflación, pese a que sigue siendo alta para cualquier estándar o comparación internacional, la inflación bajó, y la expectativa es que siga bajando. No está asegurado eso, no está para nada asegurado, y hay un problema que a mí me parece en el fondo que va a ser más revelador acerca de cómo le vaya a este gobierno que este escándalo, que es que la Argentina se volvió muy cara en dólares, y eso es un problema para cuando uno tiene necesidad de acumular dólares, porque la balanza comercial se está estrechando muy rápidamente, porque cada vez más turistas argentinos están yendo a Brasil, a Uruguay, etcétera, y cada vez menos turistas extranjeros están viniendo a la Argentina, y por lo tanto el dólar se está haciendo más escaso. Por eso las reservas del Banco Central, que ya eran negativas cuando asumió Milei, siguen siendo negativas ahora en términos netos, y eso es un tema más de fondo que este escándalo. Pero yo te digo, este escándalo, como vos mismo me preguntaste y marcamos, le quita mucha credibilidad al presidente Milei, que se presentaba como un experto en economía, como un referente internacional del liberalismo, del anarco-libertario, etc. Y de eso, sobre ese aspecto, digamos, cuánto le quite credibilidad, vamos a ver a medida que pasen las semanas, se va a ir viendo ese efecto. Una figura que en este caso creo que pasó a importar más de lo que ya importaba es la del ministro de Economía, Luis Caputo, porque el ministro de Economía no tiene nada que ver en esta historia. Esto es toda una historia de asesores muy cercanos a Milei, que hicieron un evento el año pasado que se llamaba Tech Forum,
invitaron a personajes desconocidos. Era una cosa muy, muy rara como se armó. Dejaron de lado a gente del sector de las criptomonedas y del desarrollo digital de acá, locales que realmente sabían. Desecharon a gente de afuera que era con prestigio y armaron una cosa en la que participaron estos personajes que aparecen. Hayden Mark Davis, un tipo que está ahora que dice que está escondido en un lugar porque recibió amenazas de muerte, que es un poco el cerebro de todo esto, aparenta ser el cerebro de toda esta operación, que se llama Hayden Mark Davis, cuyo tío es muy amigo de Trump, de Donald Trump. Así que vamos a ver que a medida que pasan los días, el riesgo país, el gobierno había logrado acercarse a 500 puntos, ahora está en 724, 25 hoy en día. Así que el efecto claramente ha sido negativo, pero no ha sido pésimo. El primer día fue un colapso, pero después se recuperó, por ejemplo, la bolsa, y en ese sentido no parece haber sido catastrófico, pero hay que ver cómo sigue la historia. Y hoy otra cosa que sucedió, Jesús, es que le tiraron un salvavidas a Milei. Yo no sé si vos seguís los temas estos de criptominería y eso, pero hay un personaje internacional, un ruso ya hace muchos años afincado en Estados Unidos, que se llama Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum o Ether, que es la segunda criptomoneda más importante después de Bitcoin. Y ese señor, que es reputado como una persona extremadamente inteligente, porque creó cuando tenía 19 años, que es considerado una especie de genio, y es considerado muy honesto. Y esta persona hoy le propuso, lo arrobó al presidente Milei, diciendo, bueno, más allá de todo esto que pasó, la Argentina tiene una comunidad digital y de desarrollo digital muy, muy buena, y me gustaría hacer una cosa que se llama DevCon, que es conectividad, un gran evento en torno del tema digital y de la criptominería, hacerlo este año en la Argentina, y el presidente en cuestión de minutos le respondió que sí. Bueno, este señor, Vitalik Buterin, había sido en diciembre, había pedido una audiencia con el presidente no se la dio, porque estaba rodeada por todos estos personajes que están involucrados en esta historia. Pero ahora, como Buterin, ya te digo, le tiró una mano a favor, y Milei me parece que respondió tratando de aferrarse a eso. Pero bueno, estos son todos condimentos de una historia que todavía se tiene que desarrollar un poco más. Vamos a ver qué pasa con Trump, vamos a ver qué pasa con el fondo, vamos a ver qué pasa con la economía, que obviamente la situación económica es difícil, sigue siendo muy difícil, pero el gran activo político que sigue teniendo el presidente Milei es la baja de la inflación. Pues mi querido Sergio, muchísimas gracias por estos minutos que nos ilustran muy bien de lo que está ocurriendo en tu país. Creo que lo único seguro es que a Milei no le van a dar el premio Nobel de Economía. No creo. Te mando un abrazo, Jesús. Muchísimas gracias. Aquí en Entre Washington y México, Sergio Cerrecho, periodista argentino. Gracias. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Pues ya está aquí Jorge Sánchez en Entre Washington y México, deporteando con mi George. ¿Qué nos tienes, Jorge? ¿Qué pasa, Jesús? Abrazo cariñoso a toda la gente entre Washington y México. Bueno, pues el seguimiento a aquella información que platicábamos en torno a las sospechas de algunos futbolistas que han arreglado partidos en la Liga Premier del fútbol mexicano. Bueno, pues se van suspendido poco más de 50 años. Imagínate nada más, la gente de la Liga quiere sentar un precedente y que esto no vuelva a ocurrir. Obviamente, pues sí, es muy sospechosa la actuación de estos muchachos y sobre todo el famoso video. ¿A quién se le ocurre, Jesús? ¿Armar un Zoom? No, digo, hay que tener 2 dedos de frente, ¿no? O sea, se ve que a estos chavos la cabeza solamente les sirve para rematar. Pero ¿a quién se le ocurre? Tú lo dijiste, yo iba a decir otra cosa. ¿No? Poner tu carita para ponerte de acuerdo con unas voces colombianas, ¿no? En torno al arreglo de partidos
en el afán, obviamente, de sacar un beneficio económico. Así que, evidentemente, esto, siendo un precedente en el fútbol mexicano, ya hace muchos años, tú te acordarás, Jesús, porque sí, Bruno no, porque es muy chavo, pero tú sí, sobre todo porque desapareció de repente en el fútbol mexicano una buena generación de árbitros experimentados. Y ya con el paso del tiempo nos enterábamos que uno de ellos tenía una agencia de pronósticos cuando recién surgía este tema. Y en aquel entonces las mascarillas de la quiniela tenían los 10 equipos, porque eran 20 conjuntos en la primera división, además de partidos de segunda división y por ahí 1 o 2 del extranjero, que en ese tiempo pues, era España o era Italia. Y entonces, pues sí, se habló de que ellos manipulaban los resultados y que varias veces le pegaron a la quiniela. Bueno, creo que no solo eso, sino que además eso demostraba lo sucio que estaba el fútbol mexicano. Pues sí, en aquel momento, pero nadie se enteró, ¿eh? O sea, los desaparecieron, pero nadie aceptó en algún momento que esto haya ocurrido en México. Ahora, este descaro que tuvieron ahora, digo, tiene que ver con los avances que hay en muchas cosas y la transparencia. Ojalá algún día nos llegásemos a enterar, por el bien de la historia del fútbol mexicano, qué otras cochinadas se han hecho con el arbitraje en la Liga de Fútbol de nuestro país. Mira, no solamente del arbitraje, puedes hablar de jugadores, puedes hablar de entrenadores, puedes hablar de directivos, pero todo queda en leyendas urbanas porque es muy complicado. Por eso te digo que estos muchachitos pues realmente no tienen 2 dedos de frente y se dejan grabar en un Zoom para que después vengan como prueba. Y luego todavía nos mandaron el link de las jugadas muy claras, donde evidentemente no se emplean a fondo en el afán de que les conviertan 1 o 2 goles para así cobrar las apuestas, los que le metieron lana, y a ellos recibir el famoso bono. Oye, y nada más, antes de que se termine mi tiempo, ahí te viene la fiera, ¿eh? Cuando arrancó el torneo decíamos, ay, pues el América es candidato para llevarse el tetracampeonato, pero obviamente será responsabilidad de Monterrey, de Tigres, del conjunto de Toluca, de tus Diablos Rojos, del turco Mohamed, ¿no? ¿A quién te gusta más como para pelearle? Cruz Azul a lo mejor, y párale de contar. Y no contábamos con la astucia de la fiera, de Eduardo Berizzo, y la incorporación de James Rodríguez, que hoy ha maravillado al fútbol mexicano. Y mira que James no está en su prime, porque si estuviera en su prime, pues estaría todavía con el Real Madrid. Ahora, ha tenido demasiados equipos, esa era la gran duda de James Rodríguez, ha caído con el pie derecho. Y la fiera, pues hoy sí es como lo pintan y se convierte a medio torneo prácticamente, porque a esto le falta todavía mucho, pues en un equipo aspirante al título y a tratar de evitar que el América se quede con el tetracampeonato, Jesús. Nunca menosprecies a los dólares. Puede comprar otro campeonato el equipo de Coapa. No seas así, no seas así. ¿Con qué cara te voy a decir que no pasa si ya lo aceptaron? Pero ojo, que fueron jugadores, no fueron árbitros, de lo que estamos hablando. Y lo que sí te digo es que James Rodríguez, me parece, le ha caído muy bien a la Liga MX. Hoy no solamente la gente va a ver a su equipo, la Fiera, hoy incluso cuando van de visitantes, el público paga un boleto por ver a este tipo de futbolistas, lo mismo que con Sergio Ramos de Rayados de Monterrey. En fin, ese es el asilo de ancianos, la Liga Mexicana de Fútbol. Deporteando con mi George, cada semana aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Jorge. Abrazo, señores, gracias. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. ¿Qué sería sin Pucha Play en Entre Washington y México? Lo mismo se preguntan, no sé cuántas admiradoras tienes, mi querido Gonzalo, que mandan mensajes de que les encantan tus recomendaciones, así es que ve pensando, rompecorazones, ¿qué les vas a recomendar en esta ocasión a tus seguidoras? Tenemos buenas recomendaciones esta semana porque se acerca el premio de la Academia, Jesús, y
y todo ha ido moviéndose. En días pasados hablábamos de la fortaleza que traía Emilia Pérez a pesar de ser una película pues básicamente mediocre. Y como ha ido avanzando la cosa, gracias a la controversia, bueno, gracias para quienes no nos gusta y por desgracia para quienes sí les gusta, la película ha ido perdiendo fuerza. Apenas fueron los premios Critics' Choice, también fueron los premios BAFTA, y a pesar de que la película se llevó varios premios, en los Critics' Choice, de hecho, la votación fue previa a todo el escándalo, y aún así solo se llevó la película una categoría, dos categorías, que fue la de Mejor Película Extranjera y Mejor Actriz de Reparto. Y en el caso de los BAFTA se fue igual. Entonces, podrían ser todavía categorías fuertes para Emilia Pérez rumbo al Oscar, pero hay otras que están agarrando fuerza. Y una de esas películas es El Brutalista, protagonizada por Adrien Brody, o The Brutalist, para quienes estén escuchándonos en Estados Unidos, en Washington. Otro gran actor, Un gran actor que recordemos, Jesús, se llevó el premio de la Academia hace varios años por su trabajo en El pianista de Roman Polanski. Después su carrera como que flaqueó, como que lo vimos desaparecer un poco, se desvaneció por ahí. Y se retiró en algún momento, ¿no? Pues no sé si se retiró, tuvo por ahí algunos escándalos por una presentación en Saturday Night Live, donde salía reproduciendo estereotipos bastante racistas y pues lo funaron antes de que siquiera existieran las funas en las redes sociales, como les llaman. Y ahora está de regreso con amplias probabilidades, siendo el favorito para llevarse otra vez el Oscar a Mejor Actor. Es interesante esto, ¿por qué? Porque la película toca un tema interesante. Es la historia de un arquitecto que está huyendo de la guerra, llega a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, y la película nos habla a través de su historia, pero también a través de su obra. No es una historia real, pero vemos algunas de las obras arquitectónicas de este personaje, aunque son ficticias, y a través de su obra nos habla de la experiencia migrante, del dolor, de las dificultades que viven estos personajes, y se termina volviendo una película que es un arma de doble filo. Número uno, porque sí nos cuenta la experiencia migrante, pero desde una visión con un personaje protagónico judío. Entonces, la película ha sido acusada de ser sionista por glorificar al personaje, pero yo me quiero enfocar en la parte migrante, porque nos habla de cómo los migrantes pasan penurias, pasan dificultades, son hechos a un lado, no importando a qué se dediquen, no importando para quién trabajen. Este hombre en la película vemos que tiene por ahí un benefactor bastante adinerado, que termina siendo su principal explotador y su principal abusador. Pero sin ánimos de echárselas a perder, vamos a escucharte lo que me dijo Adrien Brody, precisamente sobre su personaje, la experiencia migrante y la cercanía que tiene con él el personaje que interpreta en El Brutalista. Muy buena pregunta. Esta fue una experiencia notable para mí, sobre todo por los paralelismos con mi propia historia familiar. La experiencia de interpretar un papel como este es muy importante. Además, es una historia muy universal porque hay mucha gente descendiente de familias migrantes, pero yo pude hablar de mi propia experiencia en ese tema. Mi madre y su familia huyeron de Budapest en 1936 durante la Revolución y migraron a los Estados Unidos. Además, la historia de mi madre es la de una artista. Ella es fotógrafa y toda su vida ha dejado una obra que refleja paralelismos con Laszlo, mi personaje. La forma en la que su pasado ha afectado su trabajo es algo de lo que yo siempre he estado consciente. No solo de su trabajo, sino también de su naturaleza empática y su forma de ver el mundo. Eso ha afectado mis decisiones como actor. Pues bueno, ahí lo tienes, Jesús. Ya lo sabemos, esta película, una de las fuertes candidatas para el premio de la Academia, y de verdad que vale mucho la pena que se la echen en una pantalla gigante, porque el sonido, la fotografía y las actuaciones son sin duda de lo mejor que se van a encontrar rumbo a estos premios. Decía un viejo dicho que no sé si se aplique todavía:
el cine se ve mejor en el cine. El cine se ve mejor en el cine, se escucha mejor en el cine y se platica mejor afuera del cine para que no se pongan a platicar, ¿verdad? Y ya lo saben, a quienes les ha roto el corazón, Gonzalo Lira Galván, aquí está cada martes con Pucha Play en Entre Washington y México. Gonzalo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, su podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.